Hermanos, gracias a Dios porque nos permite hoy domingo, Día del Señor, acercarnos desde muy temprano para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día muy especial, no solamente porque nuestro culto es muy temprano, sino porque también recordamos que nuestro Señor Jesucristo resucitó en un día como hoy. En un día como hoy, el Señor Jesucristo mostró su poder al resucitar de entre los muertos y darnos con ello esa seguridad de que así como Él resucitó, también nosotros algún día resucitaremos con Él. Hoy, 12 de abril de 2020, Día del Señor, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. El título de este mensaje se llama Murió pero resucitó, basado en Lucas capítulo 24, versículo 36 al 49. La tumba vacía fue el anuncio de la resurrección de Jesús. El grito de las mujeres, he visto al Señor, es repetido vez tras vez en las Escrituras. No solamente de ellas, sino también de los discípulos, aquellos que lo vieron por primera vez después que resucitó. La resurrección de Jesús es el punto neutral de la razón del por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo. Su resurrección nos da a nosotros gozo y esperanza de saber que Él tiene el poder no solamente para vencer a la muerte misma, sino también para vencer el pecado. Y quede usted, ¿es suyo el anuncio del evento más grande de la historia? ¿Cree usted en la resurrección de Cristo? Consideremos las evidencias que la palabra de Dios nos da acerca de su resurrección. Aquí en Lucas capítulo 24, del versículo 1 al 2, nos dice la palabra de Dios que mientras ellos aún estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. La experiencia de María Magdalena en el capítulo 24, del versículo 1 al 4, nos dice que cuando María y Magdalena, muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, un domingo, se levantó y fueron al sepulcro para ver, trayendo las especies aromáticas para preparar el cuerpo del Señor. Ellas se sorprendieron que cuando llegaron a ese lugar, encontraron la piedra del sepulcro a un lado, o sea, la encontraron removida. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había pasado? ¿Qué acontecimiento más grande? La sorpresa para esas mujeres al entrar, según encontramos en el versículo 2 y el versículo 3 y 4, dice que cuando entraron, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En otras palabras, la tumba estaba vacía. Hallaron removida la piedra del sepulcro, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La reacción de las mujeres era de una manera incierta porque estaban pensando qué había sucedido. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? De hecho, en otros libros, en los otros evangelios, la mujer que estaba allá, que era María Magdalena y otras dicen que les preguntaron a la persona que encontraron, que pensaron que era el guardia, que era el que cuidaba el cementerio, que era el que cuidaba los sepulcros, le preguntaron, ¿dónde han puesto el cuerpo de Jesús? Ellas estaban preocupadas porque no encontraban al Señor Jesucristo. La reacción fue de alguna manera muy incierta porque no sabían qué hacer. Pero aquí en el versículo 36 dice las Escrituras que cuando estaban todos reunidos, Jesús se les aparece. Mientras ellos hablaban, Jesús se les aparece. La tumba estaba vacía, pero Jesús estaba vivo. Su búsqueda había terminado. También en el versículo 12 del capítulo 24 encontramos la misma reacción de Pedro
e incluso de Juan en los otros evangelios dice que cuando las mujeres llegaron donde estaban ellos y le habían dicho lo que había sucedido, Juan y Pedro se levantaron. Aquí en Lucas dice solamente Pedro, pero dice que se levantó Pedro y corrió al sepulcro, y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No estaba Jesús. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba su cuerpo? ¿Qué había pasado con él? Para los apóstoles, para los discípulos, aunque en muchas ocasiones el Señor Jesucristo les había dicho, e incluso para el mismo apóstol Pedro, que en una ocasión el Señor Jesús lo regañó cuando Jesús le dijo que era necesario ir a Jerusalén y padecer allí. Pedro le dijo al Señor Jesús, nunca hagas eso, no lo hagas, no vayas. Y el Señor Jesús regaña a Pedro y le dice, apártate de mí. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba viendo el plan maravilloso de Dios. Aún en ese acontecimiento, en ese regaño, Pedro no recordó las palabras del Señor Jesús, que siempre decía que iba a morir, pero iba a resucitar. Sus ojos, su entendimiento estaban cegados. Así como la tumba estaba cerrada para sepultar el cuerpo de Jesús o para ocultar el cuerpo de Jesús, de la misma manera la mente y el corazón y la fe de los apóstoles y de las personas estaban cerradas. No entendían, no se daban cuenta del plan maravilloso que Dios tenía. Pero la tumba tuvo que ser abierta. Y de la misma manera como con el poder maravilloso de Dios, esa piedra que tenía tapada la entrada al sepulcro y que fue removida con el poder de Dios, de la misma manera el Señor tuvo que abrir los ojos de las mujeres, de los apóstoles, de los creyentes, para que vean lo que había sucedido, para que vean con ojos de la fe la resurrección del Señor Jesucristo. Dios tuvo que trabajar en el corazón de los apóstoles, de los discípulos mismos, para que crean en la palabra del Señor Jesús y que crean que la tumba estaba vacía, no porque se habían robado el cuerpo de Jesús, como dijeron los soldados o como hicieron creer las autoridades civiles, autoridades romanas, no porque se habían confundido de tumba, como dicen algunos historiadores, o no porque las mujeres se confundieron de tumba y fueron a la tumba equivocada, no, sino que Cristo Jesús había resucitado y y Dios tuvo que abrir el corazón de los creyentes para que crean en esto. Así como hoy en día nuestro Señor tiene que abrir nuestros corazones para creer en lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántas personas en el mundo, cuánta gente en el mundo sigue viviendo sin creer? De hecho, aún hay lugares aquí en México donde las personas no creen que esta pandemia que está azotando lugares como Italia, España, China y en otros países como Ecuador e incluso aquí en México, hay muchas personas que aún dicen, eso es invento del gobierno. Eso no va a pasar aquí. Eso no va a llegar acá. No nos va a pasar nada. E incluso otras personas llegan al grado de decir, total, si me voy a morir, ya estuvo, me llegó mi hora, porque no creen. Asimismo, hay muchas personas que no creen en la resurrección de Jesús, a pesar de ver estos hechos que no solamente la Biblia nos dice, sino también la misma historia nos indican de la resurrección del Señor Jesucristo.
qué tan cerrado están los corazones y la mente de las personas para no creer. No cabe duda que esto lo hace el pecado. El pecado es la causa por la que nosotros no creemos, por la que nosotros, a pesar de ver las evidencias bíblicas, no creemos en lo que Jesús hizo por nosotros. No creemos que Jesús venció a la muerte y resucitó al tercer día, tal como lo había dicho en muchas ocasiones. La tumba está vacía. Grandes personajes de la historia que hicieron muchas cosas en beneficio de la humanidad y que incluso algunos de ellos son considerados como personas muy importantes de su época, que murieron y que hoy en día cualquiera puede visitar su tumba y encontrarlos ahí enterrados. ¿Por qué? Porque son personas comunes y corrientes. E incluso hubo personajes a lo largo de la historia, o ha habido personajes a lo largo de la historia, que han hecho muchas cosas y que se han fundado en su nombre religiones y doctrinas, y que incluso los han elevado a una categoría como de dioses, y que se crea o se ha creado una institución religiosa para ponerlos como santos, para ponerlos como dioses al cuales adoran. Pero si esas personas que murieron se revisaran sus tumbas, encontraríamos sus restos allí. Sin embargo, en el caso del Señor Jesucristo, Él murió, fue sepultado, pero su cuerpo no permaneció allí. Dios lo levantó de entre los muertos. El Señor Jesús venció a la muerte y resucitó. Por eso es que hoy, al leer Lucas, podemos nosotros decir con toda seguridad, podemos afirmar con una convicción profunda que la tumba está vacía, porque Jesucristo resucitó. Cristo Jesús resucitó, así nos dice el versículo 11 y al 18 de este capítulo 24. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Así se les apareció a las personas como María Magdalena, como a Juan, como a María, la madre de Jacobo, y los demás. Así se le apareció a esas personas, esos dos discípulos que mientras caminaban, mientras iban por el camino de Maús, dice que se le apareció el Señor Jesucristo, pero ellos no lo pudieron reconocer. Hasta que el momento que el Señor Jesús partió el pan, ellos pudieron, Dios abrió sus ojos y sus entendimientos y se dieron cuenta que el que estaba con ellos era Jesucristo. Jesucristo estaba vivo. Por eso nos sorprende y de verdad nos maravilla la respuesta del ángel aquí en el versículo 5 al 6 del que estamos leyendo, que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, ellas estaban buscando el cuerpo de Jesús. Y en el versículo 5 dice la palabra de Dios, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y le dijeron, y el ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fue un regaño. El ángel estaba regañando a las mujeres. El ángel estaba regañando a la gente. No tenemos un Dios muerto. Nosotros celebramos a un Dios vivo. Cristo Jesús resucitó. El ángel le dijo a las mujeres, ¿por qué están buscando a alguien que está muerto cuando deben buscar a aquel que está vivo? No está aquí, dijo el ángel. A Dios no lo buscamos en un cementerio.
No lo buscamos en un panteón. No lo buscamos en un ídolo que no se mueve. A Dios lo encontramos muy cerca de nosotros, porque Él está vivo. Él ha resucitado. El Señor tuvo que abrir el entendimiento de las mujeres, porque inmediatamente cuando el ángel les dijo esto, dice el versículo 8 del capítulo 24, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Dios tuvo que abrirles el entendimiento, al igual que en el versículo 45 encontramos las mismas palabras. Vean el capítulo 24, versículo 45. Entonces Dios les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras cuando Jesús les dijo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dios tuvo que abrir el entendimiento para las personas, para que ellos entendieran que Jesús no estaba muerto. Esto solamente es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo, el único que puede abrir nuestros corazones y nuestra mente para que por fe nosotros entendamos, comprendamos y estemos seguros de que Jesús es un Dios vivo. Pero ¿por qué Jesús tenía que resucitar? Porque al resucitar vencía la muerte. Porque Él no podía estar en la tumba. No se debía quedar en la tumba. Si Jesús no hubiese tenido el poder de vencer a la muerte, entonces Satanás hubiese ganado. Pero Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, resucitó y al resucitar venció a la muerte, pero también venció a Satanás. Lo pisó, le pisó en la cabeza y lo venció. Tenía que suceder esto. Por eso, hermanos, cuando leemos este pasaje bíblico y estamos meditando, estamos viendo y estudiando la resurrección del Señor Jesús, debe arder nuestro corazón de alegría, de gozo, de sentir lo que sintieron los discípulos allí en el camino de Emaús, que cuando llegaron, se sentaron y al partir el pan, el Señor Jesús se les revela y ellos decían, ¿no ardían nuestros corazones? Así debemos sentir hoy en día, y nuestra fe, hermanos, debe estar basada y confiada en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús se le aparece a los discípulos, dice aquí en el versículo 36 que las puertas estaban cerradas, pero Jesús entra y se les presenta a todos ellos para que lo puedan ver, para que lo puedan tocar. El mensaje del Señor Jesucristo fue un mensaje de paz, que cuando Él llega entre ellos, les dice lo siguiente, el versículo 38, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Lejos de infundirles temor, el Señor Jesucristo se presenta a ellos y les dice, no tengan miedo, soy yo. Me imagino, hermanos, y debemos imaginarnos esa situación tan maravillosa para los discípulos que 3 días antes habían visto cómo su maestro, cómo su Señor había sido sacrificado en la cruz y había muerto. Para José de Arimatea y las mujeres, para el mismo apóstol Juan,
que tuvieron que tomar el cuerpo de Jesús y llevarlo a enterrar de manera apresurada, a ponerlo en ese sepulcro y enterrarlo allí. Pero ahora, 3 días después, verlo parado frente a ellos, hablándoles, diciéndoles, ¿por qué están temerosos? ¿Por qué tienen miedo? Si yo estoy vivo. No hay razón para tener miedo si Jesús ha resucitado. Tomás, uno de los 12, no creyó. Y Jesús tuvo que manifestarse a él. Muchos de los discípulos estaban temerosos, quizás incrédulos, al grado que el Señor Jesucristo les dice en el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. El Señor Jesús en ese momento estaba confortando el corazón de las personas, de sus discípulos, diciéndole que no tengan temor, pero a la misma vez les estaba llenando de fe al decirles, confíen en mí, aquí estoy. Hoy no necesitamos que Jesús se presente ante nosotros para que entendamos que Jesús está vivo. No es necesario que Jesús venga y nos diga, aquí están mis manos. Es por fe que nosotros creemos firmemente que el Señor Jesucristo ha resucitado. Hay más evidencias en la Biblia y en otros escritos de la resurrección de Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta a estos testigos oculares, a esas personas que vieron, que tocaron, que convivieron con el Señor Jesucristo, y que ellos son los testigos que hoy en día nos dicen esta gran verdad. El Señor Jesús no permaneció en la tumba, así como lo dijo, al tercer día resucitó de entre los muertos y Él vive. ¿Cree usted esto? ¿Lo cree? ¿Cree que Jesús resucitó? Hoy es una oportunidad de tener esa confianza y esa felicidad de creer en Cristo Jesús y de tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hoy es el día de que nosotros tengamos la plena seguridad de que así como Cristo resucitó de entre los muertos, Él también nos resucitará y nos dará vida eterna en su nombre. La resurrección de Jesús nos abrió el camino a la vida eterna. En el año 1982, al final de la guerra del Atlántico Sur, en la que Argentina tuvo que participar en estas acciones bélicas contra Inglaterra, muchos padres de este lugar, muchos padres y madres de Argentina, recibieron una nota con una medalla que era, de alguna manera les decía que sus hijos habían muerto en combate. Los argentinos no estaban acostumbrados a estas guerras, pero muchos de sus jóvenes, muchos de sus hijos murieron en batalla. Y lo único que recibían era una medalla que les decía que sus hijos murieron en combate, murieron en acción. Una mujer viuda, de igual forma recibió la misma noticia. La noticia de que su hijo, su amado hijo, había muerto en batalla. Esa mujer estaba desconsolada.
Y por mucho tiempo estaba viviendo de esa manera. Pero un día, un joven descendió en el centro de esa población, en el centro de ese poblado. Un joven descendió del autobús y toda la gente lo empezó a ver, asombrada. Y estaban asombrados porque no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Todos creían que este joven estaba muerto. Y de pronto esa noticia empezó a correr por toda la ciudad, por todo el pueblo entero. Y empezaron a decir, no puede ser posible. Hasta que esta noticia llegó a los oídos de esta mujer viuda y que le dijo lo siguiente: tu hijo no está muerto, tu hijo vive. La mujer, casi enloquecida por esta noticia, por esta buena noticia, salió corriendo de su casa y encontró a su hijo amado, quien creía muerto, y lo abrazó y con un llanto incontenible le dijo: hijo, estabas muerto, pero hoy estás vivo. La felicidad de esta mujer al abrazar a su hijo que creía muerto era una felicidad inmensa que llenó todo su ser. Amados hermanos, amada iglesia del Señor, Jesús vive, Jesús ha resucitado. Corramos a sus brazos de amor y digamos a todo el mundo: Jesús murió, pero resucitó. Él vive y vive para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Amén.